Grabar. Ahí está. Bueno, ahí estamos. Vamos a retomar entonces los conceptos que vimos la semana pasada y, como muy bien algunos de ustedes dicen, el tiempo social de nuestro querido autor Cervantes Guzmán. Van a aparecer otros autores que vamos a querer aún más, pero vayan anotando ahí en flúor, en marcador, con dibujito, con un sticker, porque son autores que después seguramente aparezcan en los exámenes. ¿Está bien? Bueno, confírmenme con deditos arriba o con el micrófono si pueden ver la presentación, así arrancamos. Sí, se ve, profe. Sí, se ve. Bueno, excelente. Entonces, Cervantes Guzmán, la clase pasada habíamos comentado que él tomaba el concepto el que él había diseñado acerca del tiempo, después de hacer un montón de estudios y demás, y suma los conceptos de Bouchon acerca de las obligaciones primarias, secundarias y Biológicas. perfecto, y fisiológicas, y luego toma el concepto también de Murphy, que nos decía que había 3 tipos de tiempo. ¿Alguien los puede nombrar? Cíclico, mecánico y personal. Excelente. Bien. Muy bien. Entonces dice, bueno, la conclusión mía es que el tiempo social se divide en 4. Y acá es lo que a nosotros nos recontra importa, porque aparece el concepto de tiempo libre, que era el tiempo, el saldo de ese tiempo en minutos, en horas, que nos queda luego de haber cumplido con todas las obligaciones que nombraba Bouchon. Y en el apunte van a encontrar que este autor, Cervantes Guzmán, le da cierta característica a ese tiempo libre y dice que debemos atribuirle una función. ¿Pero qué tipo de funciones? Cervantes Guzmán dice 3. Unas son las socioeconómicas, otras las socioculturales y, en tercer lugar, las psicosociales. Luego hay otro autor que va a aparecer, que lo vamos a querer mucho en esta cursada, que es Dumas-Sévère Joffre, que ahora vamos a continuar con él. Primero vamos a explicar las funciones del tiempo libre que le atribuye Cervantes Guzmán. Y dice, bueno, socioeconómicas, hago referencia a el descanso y el consumo. ¿Por qué el descanso? ¿Alguien se acuerda de la clase pasada que hablamos del otium populi? ¿Qué pasaba en Roma con estas actividades de ocio? Sí, que eran en grupo, eran... ¿Qué pasaba en Roma con esos espectáculos? profe, le daban como descanso. Perfecto. Utilizaban esas actividades de ocio, como por ejemplo los espectáculos, para que los esclavos, para que todo el pueblo pueda asistir y utilizarlo como una herramienta de relajación, de descanso, de distensión, para recuperar energías y volver al trabajo. En esta función que nombra Cervantes Guzmán pasa exactamente lo mismo. En ese descanso debemos recuperar energías para luego volver al trabajo, a la empresa, donde sea, y seguir laburando. Y en cuanto al consumo, dice, bueno, otra función que sucede, que se le atribuye al tiempo libre, es que las industrias y el sistema que nos rodea actualmente, bueno, y hace años también, que es el sistema capitalista, nos dice en qué debemos invertir ese tiempo libre, en qué actividades. Entonces, como que la sociedad, en conjunto con el sistema capitalista, definen algunas actividades para que nosotros, en nuestro tiempo libre, podamos consumir. ¿Se les ocurre alguna? Yo no leí eso. Algo que esté instalado culturalmente, El fútbol. que las personas consumen mucho. La tele. La Los tele. programas de tele. Los programas de Un programa de tele, bien. Friendly. Bueno, luego vamos a hablar un poquito qué pasó en la cuarentena con esas actividades, porque bueno, tuvimos cuarentena obligatoria y había muchas personas que disponían de tiempo libre, pero que no sabían qué hacer, me incluyo en algunos casos,
porque esas actividades que están impuestas por el sistema, no podíamos acceder porque estábamos en casa, porque no podíamos salir. Pero bueno, después vamos a invitarlos a ustedes a reflexionar un poquito sobre eso. Después, en cuanto a la función sociocultural, que es la segunda, dice, bueno, en este caso tenemos que pensar en que el tiempo libre es un antídoto para el aburrimiento. Tenemos que, a través de alguna actividad que realicemos en ese tiempo libre, poder no aburrirnos, divertirnos y además socializar con otras personas. En ese tiempo libre que tengo, que dispongo, me ocupo de relacionarme con mis amigos, con mi familia. Por eso dice que es una función sociocultural. Y la última, la psicosocial, hace referencia, van a sentir una palabra en el apunte que es muy rara, que dice promoción simbólica. Y es un poco pensar en las actividades impuestas por el sistema, pero que tienen relación con la clase social. Vieron que actividades instaladas hay un montón culturalmente, pero piensen en las actividades propias de una clase alta. ¿Ustedes piensan que estas actividades, todos tenemos acceso a ciertas actividades instaladas culturalmente? No, 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 no. 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 Porque, a ver, ¿se les ocurre alguna como para hacer esta distinción? El golf, El golf, por ejemplo, El polo, polo. ¿Qué más? Una quinta de los olivos. ¿Alguien fue al Tigre alguna vez a tomar mate ahí al costado del río? sí, Sí. ¿Y qué ven pasar por el río? cabo, ¿Cómo? no, pero- Lanchas. Todos tenemos acceso a No un creo que haya paseo algo en vivo en lancha. ese. No. No. Bueno, a esto hace referencia Cervantes Guzmán. Y pasando al otro autor que recién les contaba, Dumas Sedier, que es un francés que nos va a volver locos este cuatrimestre, porque él cita un montón de conceptos, de ideas que están buenos, pero te hacen pensar demasiado y es como que no vas para un lado, vas para el otro. Es como que Dumas Sedier no tiene ni blanco ni negro. Está en una nebulosa de grises. Pero nos resulta muy importante, mira, Chicho se ríe porque siempre discutimos por lo mismo. Y él dice, bueno, las funciones del tiempo libre son tres: descanso, diversión y desarrollo. Pero para poder explicar esto, vamos a pasar a la siguiente filmina. Esperen que está medio lento. Ahí está. Y Aparece, por favor, alejar esta ventana. Y ahí como que está, ahí está. Gracias. ahí cargó. Ah, perfecto. Sí, no, profe, ahora me sí. apareció de vuelta. Bueno, esperen que sacamos y compartimos otra vez. A ver ahora. Creo que ahí va mejor, ¿no? Sí. Bueno, para poder explicar estas funciones que le atribuye Dumas Sedier, es importante conceptualizar la palabra ocio. Ustedes tenían también en la primera semana que analizar este concepto. Y en la semana pasada habían salido un montón de cosas súper interesantes en cuanto al ocio. ¿Alguno puede contarnos o compartir una idea acerca del ocio? ¿Alguno o alguna, En los varios, buen día, profe. En los varios textos que yo pude leer, se contradecían Sí. un poco los autores en caso, porque algunos no sabían, bueno, sabían explicarse que el ocio y el tiempo libre era lo mismo, mientras que otros decían que el ocio era aquellas actividades que nosotros realizamos en el tiempo libre, es decir, que se diferencia en eso. De que el tiempo libre, como ya se hizo la cuenta, es lo que nos queda de restar el tiempo, los tiempos que tenemos obligatorios con los otros, y el tiempo libre, bueno, la podemos usar para el ocio, dependiendo, porque para el ocio algunos era utilizarlo en cosas productivas como leer o hacer algún tipo de actividad, mientras que para otros el ocio era como holgazanear.
Exactamente, muy bien, Rodri. Se adelantó Gracias. igual un poco, Rodrigo. Se metió en los Sí, temas de hoy. qué bueno que pudiste avanzar con la bibliografía, Rodri, porque todo lo que dijiste está perfecto. Primero que se van a encontrar con un montón de autores que se contradicen, porque unos creen que tiempo libre y ocio es lo mismo y otros dicen que no. Así que vamos a arrancar con eso. ¿Qué pasa con Dumas-Sedier? Dumas-Sedier dice que el ocio es un conjunto de ocupaciones. Y ya que nos diga que son ocupaciones, como que a uno nos hace pensar de que quizás tienen cierto grado de obligatoriedad. Pero Dumas-Sedier lo que dice es que esas ocupaciones, ese conjunto de actividades, nosotros las hacemos porque decidimos hacerlas, porque nos genera placer y porque las podemos hacer luego de haber cumplido con las obligaciones que plantea Bouillon. Después de hacer lo primario, lo secundario y lo fisiológico, en ese tiempo libre que dispongo, puedo elegir una ocupación, una actividad y satisfacer básicamente del ocio. ¿Se entiende? Profe. Es como que Esto dice Dumas-Sedier. Ojo, porque ahora vamos a nombrar otros autores que tienen otros conceptos. ¿cómo Sí, sería cuando pregunte. te apasiona entrenar o te apasiona algo y vas y lo haces en tu tiempo libre, ¿no? Después de realizarlo, venís y te relajás y descansás después de haber realizado lo que te apasionó, aparte de volver a ponerle de laburar, de trabajar. Eso vendría a ser el... Sí, pero eso sería para vos, Ale, porque a vos te gusta esa actividad. Pero seguramente Cintia elija otro tipo de ocupación en su ocio, Sandy elija otro, Chicho elija otro, Rodrigo elija otro. Es como que es subjetivo el ocio. Pasa por una decisión personal. ¿Está bien? Sí. Profe, Sí. ¿Quién anda ahí? A ver, voy a buscar quién está hablando. Héctor. Hola, Héctor. No tengo la camarita porque estoy en el trabajo. Ah, bueno, no hay problema. Profe, yo lo que entendí de ocio, en definitiva, más allá de todos los textos que leí, más allá de que va en controversia con autores contra autores, supuestamente para mí lo que me quedó es que el ocio es aquello que nosotros nos dedicamos, pero en sí mismo. O sea, a lo que voy, porque en otra parte usted estaba hablando de las obligaciones. Cuando en el tiempo libre nosotros tenemos obligaciones, pero justamente este autor lo que plantea que también son obligaciones así de compromiso, como para ir a visitar a un familiar, para ir no sé, a ir al médico. Exacto. No es, bueno, ahora... Exactamente, Héctor. Ahora, cuando terminemos de explicar las funciones de esto que aparece en pantalla, que son las 3D, vamos a ir al concepto de semiocio que Dumas-Sedier explica un poco esto que vos estás nombrando. Ah, bueno. ¿Está bien? Dale, no hay problema. Bueno, entonces dice Dumas-Sedier, el ocio es un conjunto de ocupaciones que realizamos en ese tiempo libre que disponemos porque se nos da la gana, y además tiene que cumplir con estas 3 funciones. Tiene que generarnos diversión, es decir, que tratar de que con esta actividad que nosotros hagamos nos dé mucho placer y nos ayude a canalizar todas esas tensiones, ese estrés, eso que nos genera la vida cotidiana, el trabajo, las obligaciones que cumplimos en nuestra familia, etc. Por otro lado, tiene que cumplir con darnos descanso, con poder permitirnos descansar. Por esto mismo que hablábamos recién. O sea, luego de mi trabajo, de esas obligaciones primarias que tengo que cumplir, bueno, el ocio me tiene que generar cierto descanso. Y en tercer lugar, desarrollo. Que acá lo vamos a entender mucho más cuando veamos la segunda unidad, y conozcamos el concepto de recreación y hablemos de otra autora que se llama Inés Moreno, que ella hace mucho hincapié en la recreación como desarrollo humano, y vamos a entender un poco más acerca de esta tercera D que nos dice Dumas-Sedier, que dice, bueno, la actividad
de ocio, esta ocupación que nosotros elegimos hacer, nos tiene que brindar cierto desarrollo personal. ¿Está bien? El semiocio, que es otro concepto que van a ver en la bibliografía, del que habla Dumas Serier, es un poco lo que decía Héctor recién. ¿Qué se imaginan que puede ser el semiocio? Yo ya lo leí. Un poco de lo que hablaba el chico recién, que dijiste que se adelantó. No, Sí. Rodri, el otro. Que justamente este tiempo libre que está mezclado con cosas que hay que hacer. Exactamente. Héctor puso como ejemplo visitar a la familia, visitar parientes, visitar amigos sería una actividad, según Dumas Serier, dentro del semiocio, porque son actividades u ocupaciones que tienen cierto grado de obligatoriedad. Y por otro lado, no tienen una económico. remuneración. Él dice Exactamente. también, profe, que estas obligaciones también ocupan parte del ocio, por eso él lo considera como semiocio. Claro, exactamente. Y bueno, algunos ejemplos que cita la bibliografía es cuidar a los hijos, como pusieron ahí en el chat, ir a la iglesia, visitar familia, visitar amigos, y va a haber un montón de otros ejemplos, pero depende la circunstancia de cada uno. Bueno, ¿está claro esto? Las 3D se las tienen que prácticamente tatuar, no solamente en su cuaderno de apuntes, sino en su memoria. ¿Listo? Porque esto es pregunta de examen. Y ahora les preguntamos nosotros a ustedes, con todo esto que explicamos recién, ahí está, ¿ocio es sinónimo de tiempo libre? En realidad van de la mano para mí, profe, porque sin tiempo libre no tenemos ocio. No hay tiempo Bueno, libre. Y sin tiempo está bueno eso. Pero podemos tener tiempo libre y no tener ocio. Compañero. Ahí va, también, eso es muy interesante, lo que dice Lemuel. Bueno, otros autores, como por ejemplo Inés Moreno, dice eso. Primero que no son sinónimos, son dos cosas totalmente distintas. Y un ejemplo que cita Inés Moreno es el que dijo Lemuel recién, dice, hay muchas personas que disponen de este tiempo libre, pero no disponen de ocio, que fue lo que nos ocurrió a muchos el año pasado en plena cuarentena obligatoria, y bueno, hoy actualmente también puede ocurrirnos. Por ejemplo, las personas que están desempleadas, Claro. ¿tienen tiempo libre? De sobra tienen tiempo Sí, libre. pero no tienen ocio. Sí, de sobra tienen, pero hay que ver, analizar si tienen algún tipo de ocio, exactamente. Perdón, ahí no puede influir en el caso particular que vos dijiste. Por eso mismo hay un autor que hablaba de que era muy personal si tenés tiempo libre o si tenés ocio. Una persona que no tiene trabajo también está pasando por una situación probablemente emocionalmente mala, por el cual es aún más probable que el ocio, aún si lo tuviese, no fuese ocio, pues no lo disfruta. Exactamente. Sí, es real eso, sucede. Luego también siempre ponemos el ejemplo de las personas que están presas, los presos o presas. También sucede lo mismo, pueden disponer de un montón de tiempo, pero puede ocurrir que esas actividades de ocio realmente no sean ocio 100%, según lo que dice Dumas Serier, porque están ahí porque, bueno, tienen que cumplir una condena, no porque realmente quisieran estar ahí. ¿Se entiende? Sí. Bueno, después Inés Moreno también, acá pusimos algunas palabras, algunas frases sueltas que son conceptos de autores que hablan del ocio y hacen esta distinción con el tiempo libre. Inés Moreno dice que es una actividad y una actitud el ocio. ¿Por qué? Porque es independientemente del tiempo que tengan las personas. Acá hay como que otra contradicción, pero dice que las actividades de ocio uno las puede realizar en el momento o sea, que es independiente del tiempo que tengan. Que una persona que sabe que le gusta hacer tal cosa, la va a hacer en el momento que pueda. Después dice que es un síntoma de la sociedad, y esto también tiene que ver con la función que le atribuye Cervantes Guzmán al tiempo libre,
que dice que, bueno, que las industrias, lamentablemente, en el contexto en el que vivimos, instalan ciertas actividades para que las personas podamos gastar nuestro dinero e invertir nuestro tiempo libre en ciertas actividades que ya están predeterminadas. Ir al shopping, ir al cine, ir a la cervecería, todas las actividades que a ustedes se les ocurran, que son miles, que nos encantan hacer, pero bueno, por eso dice que es un síntoma de la sociedad. Después hay otro autor que se llama Sophie Pieper, que es un psicólogo, que dice que el ocio es un estado del alma. Por eso nosotros lo nombramos, porque hace mucha relación a estas 3D que dice Dumas Sedier en cuanto al desarrollo. Dice que si yo invierto mi tiempo en una actividad de ocio, tengo que estar prácticamente cumpliendo con ese estado del alma que siempre deseo, que también lo podemos relacionar con una de las civilizaciones que vimos la clase pasada, ¿se acuerdan? Estaba Roma y la otra... Grecia. Podemos hacer una similitud acá también. Luego Dumas Sedier, acá vamos a retomar este otro concepto porque lo voy a marcar acá, a ver si lo pueden ver, que dice que el ocio es liberatorio, hedonístico, gratuito y personal. Liberatorio porque nos libera de todas las tensiones que nos ocurran en la vida cotidiana. Hedonístico, ¿alguien sabe lo que quiere decir? No. Hedonístico, me suena a que Edo tiene que ver con algo que huele mal. Hediondo, me venía por hediondo, hedonístico, y dije, no puede ser eso, pues no. Pero No. claramente no. No viene por ahí. Buenísimo. Puede ser que una persona durante alguna actividad de ocio, bueno, inevitablemente después tenga algún olor particular, pero no tiene que ver con eso. Tiene que ver con la búsqueda de la felicidad. Que sea algo hedonístico quiere decir que busco la felicidad plena a través de esa... Felicidad, placer, ¿Cómo? claro. Felicidad, bueno, placer, sí, felicidad. Sí. Exacto. Que sea gratuito quiere decir que no tengo que pagar para poder acceder a ese ocio, y personal es justamente lo que hablábamos hace un ratito de que es subjetivo. Lo que para mí puede ser ocio, para Janet, que está ahí muy pensativa, no puede ser ocio. ¿Está bien? Perdón. Y hay otro autor que van a ver en el apunte. Profe, perdón, ¿puedes explicar lo de gratuito? Porque... Iba a preguntar lo mismo. Sí, que es gratuito, que no debemos pagar para acceder a esa ocupación de ocio. No, eso sí lo entendí, pero digo, por ejemplo, bueno, otras tipos de actividades quedarían excluidas, no serían consideradas ocio, si tienes que pagar. Bueno, ahí podemos entrar en otra discusión también. Lo que pasa que... Por eso decía... De la forma de ver del autor, no por... Gracias, Lucas. Bueno, a ver, pongamos un ejemplo, Lucas, vamos a ejemplificar, así lo entendemos mejor. ¿Qué se te ocurre? Por ejemplo, no sé, tener que jugar al fútbol, al básquet, al tenis. Vos podés jugarlo, pero vos elegís pagar ir a la cancha, pero podés jugarlo. Claro, o sea, mientras que sea cualquier tipo de actividad, o por ejemplo, no sé, ir a natación, realizar un arte marcial, qué sé yo, esas cosas. No sería considerado. Exactamente. Igual hay que ver la definición en la época que la hizo también, el contexto. Porque exactamente, por eso hoy le comentábamos, de hecho la discusión con Chicho siempre surge con este autor porque hay muchas cosas que quedan como en el gris, que no es ni blanco ni negro, porque si lo analizás desde esta definición, bueno, sí, la verdad que debería ser gratuito. Pero a mí me puede dar mucho placer y yo puedo elegir ir a nadar a un club y pagar, porque en mi casa no tengo una pileta, lamentablemente. ¿Se entiende? Sí. Así que está bueno esto que hace referencia a Lucas. Y sobre todo lo que discutíamos hoy con Mel temprano, que lo que nosotros tenemos que buscar a través del ocio no es una retribución económica. Entonces lo de gratuidad también tiene que ver con eso. No es que nosotros estamos haciendo, no sé, una actividad, como decían ustedes también,
en las cuales nosotros el día de mañana vamos a ganar plata. No, es algo que nos desarrolla a nosotros, gratuitamente también. Entonces, tiene que ver ese concepto más integral de la gratuidad. Eso hoy con Mel a la mañana tuvimos largo rato discutiendo sobre Dumas Sedier y demás, pero tiene que ver también con eso, para que no lo confundan. ¿Queda claro? Sí, Claro. Es liberatorio porque te libera, hedonístico porque produce placer, gratuito porque no es que estamos buscando una retribución económica, sino algo que nos llene, que nos divierta o que nos descanse. Más por eso. Bueno, O traer experiencia, ¿puede ser? También, sí. Bien. Un ejemplo que siempre surge, que tengo el recuerdo de haber estado en una clase presencial, que una estudiante dijo, a mí me gusta hacer souvenirs, cosas de porcelana fría, adornos. Dice, y eso a mí me encanta hacerlo, pero la verdad es que un día me pidieron que haga 50 gorritos de porcelana fría y bueno, los tuve que vender. Entonces, en ese caso, ahí ya deja de ser ocio, porque se convierte en una obligación primaria. Porque yo... Una necesidad capaz también. Perdón, También, profe, tengo una también, consulta. exactamente. Dumas Sedier, ¿de qué época es? Uf, De las cavernas. Muchas más gracias. o menos. Nos parece importante, y siempre lo trabajamos en la bibliografía por el concepto que tiene acerca de las 3D, pero hay muchas cosas que hay que cuestionar como muchos otros autores, y no solamente les va a pasar en recreación, sino también en otras asignaturas también. Porque Ojo. esto que decía hoy Rodrigo, si no me equivoco, el contexto es importante. Sí, igual, ojo, tampoco nosotros hacemos bromas y demás, pero Dumas Sedier nosotros lo utilizamos porque es un gran referente, más allá de que no sea una persona joven, obviamente que nosotros tomamos casi todos los conceptos teóricos aprendiendo de él. Vos decís, ¿de qué época es? Bueno, sí, es tal vez del siglo pasado, pero bueno, o sea, pensemos también el contexto, pero también las consecuencias que trae nosotros. Nosotros lo utilizamos porque creemos que lo que dice es importante, más allá de que después se contradiga, por ejemplo, con Grullín, que lo critica a Dumas Sedier. Ya después vamos a ver de qué forma lo critica Grullín a Dumas Sedier, pero no nos adelantemos. Bueno, cuando veamos en la unidad número 2 en recreación a Inés Moreno, que es argentina incluso, también va a haber mucho para discutir. Y ella es o sea, la bibliografía es súper contemporánea, así que ya nos meteremos en Inés Moreno. Y bueno, y por último, otro concepto importante del ocio, que este autor es argentino también, es profe de educación física, se llama Manuel Cuenca. Él dice que es una experiencia autotélica. Y acá otra palabra rara, pero es muy fácil de analizar. Es una palabra griega. Auto hace referencia a uno mismo. Ujú. Y telos, ¿a alguien se le ocurre qué puede ser? Telos, con H intermedia, ¿eh? ¿No sería algo como más, tendría que ver con, como es, una finalidad? Bien, la finalidad, un fin o una meta. Entonces, si es una experiencia autotélica, quiere decir que el ocio tiene que ser una experiencia en sí misma, con el único fin de poder desarrollarme, de desarrollar mi personalidad, de crecer internamente, de estar en un estado del alma, en la estratosfera misma, como creían los griegos. ¿Estamos? ¿No sería tiempo libre eso? ¿O tomarlo al tiempo libre? Como... Sería esta experiencia que yo desarrollo en mi tiempo libre. Yo lo que siento es que el ocio está mal, ¿no? Y entonces hay que buscarle la vuelta para hacerlo, para convertirlo en tiempo libre y que se vea bien. No. No.
Ahora hacemos un Mi vieja- resumen. Antes de pasar Madre- al próximo tema, hacemos un resumen para que a todos les quede más o menos cerrado el tema y que tengan la menor cantidad de dudas posibles. Fíjense que nosotros, siendo profesores, por ejemplo, el otro día dudábamos de alguna situación si era considerada tiempo libre o no, entre nosotros los profesores de recreación, porque hay tantos grises Sí. que a veces decís, bueno, pero pará, en esta situación particular, está bien, buscamos casos extremos, pero para eso los casos extremos se analizan para poder sacar más datos concretos. Bueno, y no nos podíamos de acuerdo, pero bueno, ahora vamos a hacer un cierre. Mel, si querés, lo doy, o Bueno, acá como vamos. quiera. Bueno, igual hoy la idea que también ustedes puedan, a partir de todo lo que nosotros compartimos, puedan reflexionar ustedes también, seguir leyendo, seguir interiorizando,se en el tema, ver qué dicen otros autores, porque hay un montón de bibliografía. Pero bueno, como hoy decía el profe Chicho, tenemos referentes, como sucede en otras asignaturas, y si bien ustedes están acá para formarse, parte de nuestra carrera es eso, es repensar todo el tiempo, cuestionarnos, reflexionar, así que está bárbaro lo que comparten. Claro, pero ojo, porque estas subjetividades y por ahí estos grises no quiere decir que no haya respuestas concretas. Entonces, ojo cuando nosotros les hagamos una pregunta muy concreta sobre si es lo mismo que tiempo libre, es lo mismo que ocio. Perdón. Profe, se cortó. Ojo lo que responden, porque nosotros lo vimos con Bullón. Ahí se me Profe, escucha. se Sí, cortó. se corta, No, no, Chicho. no, no lo Ahora- escuché nada. dijo, perdón. Ahora, Ahí A se ver. escucha Ahí un mejor. poco mejor, bueno, cualquier cosa me avisan. ahí te Nosotros, escuchamos bien. bien, nosotros tenemos que tener claro que tiempo libre no es lo mismo que ocio. No. Ya está, concluimos en eso. Y nos basamos en autores. Entonces, cuando ustedes definan esta respuesta, es muy fácil para ustedes. ¿Qué dice Bullón? Lo vimos el otro día. Tiempo libre es tiempo total menos tiempo obligado. Ese resultado es tiempo libre, nada más. Es la totalidad de ese tiempo restante. Punto y se terminó. Eso es tiempo libre. Ocio es la actividad de la utilización de ese tiempo libre. Por eso hablamos de subjetividad. Por ejemplo, Dumas advierte que ocio es el conjunto de ocupaciones libres que sirven tanto para el desarrollo, para la diversión y para el descanso, fuera de las ocupaciones o fuera de las obligaciones. Él dice que es un conjunto de obligaciones. Hay una subjetividad. Y otro autor como Lanfan dice que es subjetiva de las necesidades individuales. Es una expresión subjetiva de las necesidades individuales. Fíjense que estamos hablando siempre de subjetividades. Recién Mel nombraba Joseph a Piper, y él decía, es un estado del alma. Es un estado del alma. Punto. Fíjense cómo cada uno define al ocio, todos los autores, incluso Inés Moreno, que decía una actitud, una actividad, dice, pero todos hablan de la subjetividad de la utilización del tiempo libre. Tiempo libre es lo que ya dijimos, tiempo total menos tiempo obligado. Todo el tiempo que queda, eso es tiempo libre. Y el ocio es la subjetividad, lo que yo voy a hacer en ese tiempo libre, ya sea para descansar, para desarrollarme o para divertirme. Más o menos. Puede ocurrir también que luego de preguntar en un examen cuál es el concepto de, según tal autor, algunas veces propongamos este espacio para que ustedes puedan reflexionar y compartir qué es lo que ustedes piensan a partir de la bibliografía. Pero siempre que conceptualizamos, tienen que citarse un autor o fundamentarse un autor. ¿Está bien? Esto es importante porque solemos trabajar mucho con esto de la reflexión, de qué piensan ustedes, qué opinan, pero bueno, a veces tenemos que contextualizar y bueno, la bibliografía cita a ciertos autores. Bueno, y este artículo, el 24, que es de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, es importante que ustedes la tengan presente para entender que todas las personas tienen derecho a el tiempo libre,
a estas ocupaciones libres que hacen referencia al ocio y que nos acompañen el resto de nuestra vida, no solamente para la vida cotidiana y poder buscar el bienestar de cada uno de nosotros, sino también para educar, para que el día de mañana, cuando tengan que estar adelante de un grupo, poder educar y enseñar qué es el tiempo libre, qué actividades se pueden hacer en el tiempo libre, porque no siempre es hacer algún deporte o alguna actividad física. Cuando hablemos de recreación, lo vamos a profundizar mucho más. Sí, somos profes de educación física y nos encanta hacer deporte, nos encanta estar en movimiento, al aire libre, pero también sucede en muchos grupos que hay personas que les gustan otras actividades, otro tipo de actividades recreativas que ya lo vamos a ver en la unidad número 2. Y para seguir avanzando, es otro tema que lo vamos a ver en el aula virtual, que van a tener una actividad para hacer, una guía de estudio muy sencilla a partir de una bibliografía y de un video de Los Simpson, que es muy conocido, que lo vamos a empezar a ver desde una perspectiva de género, que es un eje que se está trabajando en la universidad hace 2 años más o menos, creo que este es el tercero, si no me equivoco, Eli, que los docentes deben enseñar y trabajar en todas las asignaturas. ¿Qué piensan ustedes de esto, del tiempo libre y el género? ¿Qué opinan? Esperen que vamos a dejar de compartir, así vemos las caritas. Creo que para mí es diferente el tiempo libre de una mujer con un hombre, me parece. Y también de cómo piensa, ¿no? Aparte es como que la mujer... Ah, perdón. Dale, Clary, te escuchamos. Es muy desigual entre la mujer y el hombre. Muy desigual. Janet dijo algo muy parecido, que es distinto. ¿Alguien dice lo contrario? O sea, ¿Quién habla? Como... ¿Santi? Sí, perdón. Ahí está, o sea, ahí te veo. Igual creo que depende cómo se lo vea, por una cuestión de que, bueno, primero por una parte es como que la mujer tiene muy poco tiempo libre, por una cuestión de que tal vez se dedica más a la casa, el trabajo doméstico, el cuidado de los niños, ¿no? Es como que está todo el tiempo, es como el lado materno, entonces como que eso le quita un poco el tiempo libre. Y tal vez el hombre es como que no sé qué sé yo, no sé cómo decirlo, a ver si me atacan y... diga. No, o sea, creo como que depende, porque hay en otros casos, que son casos muy particulares, donde el hombre no siempre tiene tiempo libre, porque a veces se dedica también a la casa, porque son padres solteros, qué sé yo. Pero creo que una cuestión de que no es lo mismo, porque la mujer tiene menos tiempo libre que el hombre. Así que no sé. No será que tiene como objetivo, dependiendo del contexto de lo que estés hablando, según el hombre, según la mujer, es muy variable. Claro, puede variar según el contexto de la familia, de la persona. Hola. O la cultura. Yo creo igual, ¿cómo están? Habla, disculpa. Disculpa, Ahí está. No, quería justamente acotar, pero no me quería meter. No, con la que sea la compañera antes, que sí, pasa mucho de eso, lo vivo con mi mamá y mi papá. Mi mamá está mucho tiempo más ocupada en actividades domésticas y tendrá en un día tendrá 2 horas libres, o sea, el tiempo libre, como se dice, para mirar tele, para disfrutar. Y en cambio, perdón, ¿se escucha? Y en cambio mi papá, ponerle está, no sé, o mira la tele en ese tiempo que tiene, que está en casa, que está trabajando, ¿no? Mira la tele y demás. Es un poco lo que dice la compañera, que es así, se ve mucho. Exactamente. Yo creo que es un constructo social y que no se puede enjaular el tiempo de las personas, como diciendo las mujeres tienen más, los hombres menos. Depende de muchos factores. Más allá de eso, es una realidad que en un contexto machista, la mujer fue la que, al menos desde mucho tiempo, o sea, incluso en Roma la mujer no tenía derechos en ese momento, casi ninguno. Entonces, eso se fue de alguna manera a nivel familiar y a nivel social multiplicando
más o menos, y es por eso que la mujer es la que cocina. Vamos, hablo de esto como de algo que la sociedad a veces transmite, ¿no? Que yo pienso. Que la Exacto. mujer es la que lava, que la mujer es la que cuida porque es la que tiene el instinto materno, que eso viene de Roma y de Grecia justamente, porque el hombre no sabe ser padre, la mujer nace con la cualidad de saber hacerlo. Y así muchas cosas más que, bueno, se pueden ir desmintiendo, pero es una cuestión de construirse a uno mismo, ¿no? Porque parece una pavada, pero en la escuela a mí siempre me hacían chistes, a mí no me molestaba igual, pero me bardeaban porque mi papá lavaba la ropa. Y después otro comentario que hacían era, ah, tu papá ayuda a tu mamá. No, mi papá no ayuda a mi mamá, mi papá está haciendo un trabajo de la casa que también le corresponde a él. Pero Exacto. cuando uno piensa que eso es de una persona o eso corresponde a una persona, ahí es cuando comienza a estar quién tiene más tiempo, quién tiene menos tiempo, y bueno, va por ahí, creo yo. Claro, es como Exacto, Lemuel. desconstruir a la Un poco sociedad. lo que también, perdón, Janet recién dijo que es algo cultural, Claro. que depende de cada cultura, y bueno, en este caso la nuestra, ¿no? Que es algo que ya está instalado culturalmente y que esto de ver que el hombre haga actividades o obligaciones, como dice Bullón, secundarias, tienen cierto grado peyorativo, ¿no? Es algo negativo, está mal visto. Además, Claro, eso, hoy en claro, sí. día... Uy, perdón. Sí. Perdón, Ale iba a decir algo también. No, eso, Ale. lo de la cultura, que es como la cultura misma que como que te baja eso y te enseñan eso, lo que decía un poco Lemuel. Exacto. Claro. Y lo que decía Lemuel en un momento que yo me quedé pensando en eso, Lemuel en un momento habló de Roma, ¿no? Lemuel. Sí, Bueno, de Roma y Grecia. Claro, ni siquiera hay que irse tan atrás en el tiempo. Hasta el año 1950, las mujeres no votaban acá en Argentina. Fíjate. Perdón, Mel. No, está bien, gracias por el aporte. Bueno, esto que surge, que está surgiendo acá, la idea es que pueda suceder en todos los ámbitos, no solamente en la universidad, porque esta cultura que nosotros tenemos, el contexto en el que actualmente vivimos, hay un montón de ideas instaladas que tenemos, esto del machismo, del feminismo, de lo que está bien visto, lo que no está bien visto y demás. Y bueno, pensando que van a ser futuros educadores, está bueno que lo puedan estudiar, indagar, investigar, reflexionar desde ahora para luego poder transmitirlo en el patio, ¿no? En el aula. Y saber también que nuestra área debería trabajarse en todas las áreas, tiene que ser un eje transversal, pero la educación física trabaja mucho este contenido de la... ¿Escucharon hablar alguna vez de la ESI? ¿De la educación sexual integral? Sí, profe. Sí. ¿Qué saben de la ESI? ¿Qué conocen? En experiencia propia yo no tuve lo que es la educación sexual integral en la escuela, no fue para mí la correspondiente, porque creo que me quedó una experiencia muy marcada de que la profesora, al ver que nosotros nos reíamos y no nos tomábamos nada en serio de lo que nos estaba enseñando, ella misma hacía chistes y se reía, haciendo que nosotros nos tomemos menos en serio. Y creo que hay que ponernos en esa posición de que hay que tomarlo como algo serio, de que es algo importante que nosotros tenemos que saber, porque a mí me quedó bastante eso, de que es muy importante porque es lo que ayuda a prevenir embarazos no deseados, ayuda a prevenir enfermedades, y creo que es algo importante que las escuelas tienen que tomarse. Más ahora con lo que salió la ley, que es la educación sexual integral en las escuelas. Ahí está. Es algo importante, es un paso muy gigante en lo que para mí. Exacto. Esto que dice Rodrigo acerca de que es una ley, es muy importante que lo tengan presente porque, si mal no recuerdo, es la ley 26.150, que se llama Ley de Educación Integral, que es un eje que debe atravesar todas las asignaturas de la educación. Que a veces sucede que muchos docentes dicen, bueno, pero ¿cómo trabajo? Si yo tengo que dar contenidos de matemática nada más, y no, deberían poder trabajar y adaptar, trabajar de manera interdisciplinaria, se llama,
con otras asignaturas para poder trabajar la educación sexual integral. Los que están cursando la práctica profesional, seguramente en nivel inicial, van a trabajar un montón este contenido, esta ley, la van a estudiar y demás, pero bueno, básicamente es poder entender y educar para el respeto hacia la diversidad y hacia la igualdad de género. Y a nosotros nos compete hablar de tiempo libre, ocio y recreación, pero está bueno que esto sirva como disparador para poder reflexionar un montón de cosas, no solamente qué sucede en el tiempo libre, o si la mujer tiene más tiempo libre o menos tiempo libre, sino entender que tanto hombre como mujer, como niño, adolescente, adulto, tienen derecho a este tiempo libre, a estas actividades de ocio, a poder acceder a actividades recreativas. Y bueno, un poco de esto. Van a tener una actividad para hacer, un video para ver, que es muy conocido. Seguramente lo habrán visto, no sé si recuerdan Lisa y los Simpson. Un capítulo donde Lisa quiere jugar al hockey sobre hielo. Sí. Hay dos videos en el campus que no se pueden ver. Es También verdad, hay es verdad, un- eso iba a decir. Eso iba a decir, que no se pueden ver algunos videos. ¿En el campus? Sí. Ah, hay uno solo bueno. donde... Pero después los que proponen al comienzo, hay dos videos que pusieron para que veamos, no se ven. No están como... Lo vamos a... Claro. Bueno, gracias. Lo vamos a chequear entonces durante el transcurso del día de hoy, así pueden acceder. Pero este de los Simpsons está en un enlace de YouTube. En realidad son 5 partes, ustedes ingresan y vieron que YouTube los va guiando a la segunda parte, tercera, cuarta y quinta. Así que, bueno, Chicho, ¿querés agregar algo? Bueno, no. ¿Alguien quiere compartir algo más? Mientras que piensan los chicos y chicas si quieren aportar algo, sacarse alguna duda o conversar algo, lo que decía Mel es así con respecto a la ESI. De hecho, uno de los ejes de la ESI es garantizar la equidad de género. Son 5 los ejes de la ESI. Y uno de los 5 es ese, garantizar la equidad de género. Después está otro que es respetar la diversidad. Pero uno es estrictamente ese, apunta a eso. Por eso, porque nosotros lo que tenemos que definir para esto, y esto, ojo, la ESI no salió gratuitamente, ya que veníamos hablando de gratuidad y demás. Esto fue consecuencia de una lucha, sobre todo del movimiento feminista. Después a mí me gustaría que opinen y se saquen las dudas con respecto a lo que significa el feminismo, porque muchos ven ese concepto o ese movimiento como ambiguo o tal vez como algo peyorativo o de rechazo. Y eso tiene que ver mucho con la ignorancia en cuanto a lo que representa el movimiento feminista. El movimiento feminista no es ni más ni menos que un movimiento que lucha por la equidad y la igualdad de género. Es eso. No es que está en contra de los hombres, no, nada que ver. No es que es lo contrario al machismo. No, el machismo es la sociedad que oprime. Nosotros vivimos en una sociedad patriarcal, en el patriarcado, que oprime a las mujeres. Y el feminismo surge por una lucha no contra el hombre, sino contra el machismo, que no tiene que ver con el hombre, porque podemos ser mujeres y machistas. También. ¿Entienden? Entonces, esto es una construcción cultural. Hoy está muy de moda el término de construcción. Y esto nos lleva a todos, sobre todo profesores, en mi caso, que tengo 46 años, a mí me costó. Yo hasta hace no tantos años, y estoy hablando, digo exactamente cuándo, hasta el año 2008, yo todavía le decía a mis alumnos, cuando daba fútbol, dale, pero la estás pegando como nena, pegale como hombre. Fíjense, yo profesor. Entonces, hoy pienso en retrospectiva, esos años no tan lejanos, y me agarro la cabeza, digo, qué desastre, ¿cómo podía estar tan equivocado? ¿Cómo que es la cultura que te atrapa y te lleva a cometer ese tipo de equivocaciones? Entonces, hoy por hoy nos tenemos que deconstruir para poder liberarnos. Esto nos va a ayudar a todos, nos va a ayudar como sociedad. Por eso, para mí, sin duda, tenemos que apoyar el movimiento feminista. Todos debemos ser feministas porque, en definitiva, es una lucha por la equidad de todos y todas. Y todes. Más adelante podemos discutir el todes, si está bien, si está mal, lo podemos discutir y cada uno que dé sus argumentos. Pero creo que no debería estar en discusión el movimiento feminista, que como consecuencia trajo la ESI, por ejemplo.
Así que bueno, nada, está buenísimo el debate y queda abierto para lo que quieran decir. Yo creo Sí, que, por perdón, supuesto. coincido totalmente en que el feminismo es todo lo que vos dijiste recién. Lo que yo creo que sí se puede, vamos a decir entre comillas, criticar a lo sumo, es una persona que dice representar al feminismo, pero el feminismo, o sea, capaz vos no estás de acuerdo con tal persona o crees que no representa el feminismo y esa persona dice ser feminista, pero el feminismo es muy claro en ese sentido y yo creo que es muy hasta noble, se podría decir, lo que busca. Yo igual quería aportar algo con el ESI en realidad, que dijeron que es una ley y demás, pero también tiene una mezcla de que tiene un tabú encima, ¿no? Por un lado depende de las individualidades de quien lo enseña, pero también hay una ignorancia respecto a la misma porque, por ejemplo, yo he escuchado de muchos padres que le van a dar educación sexual a mi hijo en primaria. Exacto. Y he escuchado, claramente no leyeron de qué se trata, o no lo entendieron, pero piensan que le van a enseñar a ponerse un preservativo a un nene de 12 años, cuando en Claro, realidad mal tiene que ver mensaje. justamente con la Claro, comprensión confunden. del espacio personal, del cuerpo del otro, de lo que es íntimo, de lo que no, de lo que se puede, de lo que no a esa edad. Exactamente. Por eso hoy también no dejamos de nombrar la cultura en la que uno está inmerso. Eso depende muchísimo, porque lo que Lemuel dice es real, incluso pasa en escuelas, que aún, o sea, por ley, nosotros debemos dar clases de educación física mixtas, hombres y mujeres, y ocurre en escuelas, actualmente donde trabajamos, que los sexos están separados en la clase de educación física. Esto también está mal visto. O sea, ¿es una ley? Sí, pero ocurre muchas veces que el tema está desconocido, tanto en las familias como en educadores, como en la escuela, en la institución. Y bueno, podemos hablar un montonazo de esta cuestión. Creo que Eli y Janet querían aportar algo. Algo cortito nada más, que viene también a relación a lo que vos acabas de decir. Como docentes y futuros docentes tenemos la obligación, y es una obligación que está en una ley, de capacitarnos todo el tiempo. ¿Qué pasa? Hoy capaz me surgen dudas, bueno, tengo al alcance de la mano la ley, la puedo descargar y leerla, y después un montón de profesores en la universidad que nos pueden dar una mano para entender cada punto. Y además también que nos sirva para replantear nuestras prácticas y saber cómo abordar determinadas situaciones, porque creo que ninguno de nosotros está excepto en el ámbito en el que trabaje a que pueda suceder alguna cosa que escuchemos o que le suceda a un niño o niña, y no estamos hablando solo de un joven, de jóvenes o de niños, sino también de adultos, porque no todos tuvimos la educación sexual integral de calidad que esperamos. Mi mamá tenía que firmar una autorización para que yo pueda asistir o para que me pueda autorizar a estar en una clase de educación sexual. Y hoy es una ley y tiene que regir en todas las escuelas, independientemente de la religión y de la modalidad que tenga esa escuela. Así que, bueno, a leer, a informarnos y a sacarnos todas las dudas, porque somos los futuros docentes de educación física que está esperando el resto de la educación. Sí, y Mel, perdón que te agrego esto. Y ojo que la ley, ojo que la ESI no solamente atraviesa por ley la enseñanza en el ámbito escolar primario y secundario, sino que es obligatorio también en el ámbito formativo académico docente. Es obligatorio. Una cosita muy chiquitita. Lemuel decía que a veces uno se la agarra con algunos que dicen representar el feminismo, pero no son feministas. El que actúa de una manera que no corresponde, que vos, como vos bien dijiste, no es feminista. Entonces uno no puede decir, pero y esa feminista que hizo tal cosa, que quemó, no sé qué. Sí, pero eso no es el feminismo. Eso es como que yo diga, soy de River, pero me voy a alentar a Boca. No, soy de River. O sea, ser de River es tener la banda en el pecho, llevarla en el corazón. Ahí, eso es ser de River. Ser de Boca es otra cosa, pero bueno, para que se entienda el concepto. Hay mucho para discutir, mucho para pensar, así que los invitamos a que sigan pensando y luego lo pueden compartir la clase que viene,
por el aula. Y bueno, vamos a tener un montón de otros encuentros donde vamos a seguir hablando sobre esta cuestión. Profe, bueno, ¿les parece que...? Ya que estamos Sí, hablando hola, de Vale. eso, ¿qué tal? Yo quería preguntar por qué en el programa de la carrera de Educación Física hay materias, yo no sé si no está actualizado en la página o qué, pero hay una carrera que es para mujeres, una materia que es para mujeres y otra para hombres. Dice sextobol para mujeres y rugby para hombres. Sí, eso estaba por preguntar. No está actualizado aún. Justo la semana pasada tuvimos un encuentro con docentes de la UNPAS y hablamos justamente de esta cuestión, porque surgen en los estudiantes un montón de dudas, pero no está actualizado aún. De hecho, en el año que yo cursé, era sextobol para mujeres, rugby para varones, y a mitad del cuatrimestre hubo esa modificación, y bueno, lo primero que te preguntás es eso, ¿por qué nosotras tenemos que ir a sextobol y no podemos participar de la clase de rugby? ¿Qué quiere decir eso? O de fútbol, cuando nosotros estuvimos en el O de profesorado, las fútbol. mujeres no podían ir a fútbol. Bueno, el artículo que proponemos en el aula virtual y el video de los Simpsons, que está muy bueno, tiene como disparadores estas cuestiones, porque en la educación física sucede mucho que hablamos existen deportes para mujeres, existen deportes para varones, la actividad física es tanto para hombres como para mujeres. ¿Qué pasa si un hombre elige hacer danza? ¿Qué pasa si una mujer acepta hacer fútbol? Bueno, lluvia de cosas para pensar. Importantes, muy importantes. Pero bueno, ahora si les parece, si tienen ganas, pasamos a la parte práctica, así no los dejamos con ganas de ver qué hay, porque dijimos desde la semana pasada estamos 70% práctica y todavía no jugamos. ¿Estamos para jugar o no? Sí. No. Con esas caras vamos, habiliten el micrófono. Obvio, Una reacción, mirá, ahí te va, una carita feliz, algo. Vamos a jugar. Eli, ¿estás? Acá estoy. Primero, antes de jugar, quiero destacar los fondos de pantalla de esta gente que son hermosos. Mirá Alexis, Emuel, Valeria, estoy anonadada. Mirá Sandy, esa biblioteca que tenés atrás, es hermoso, buenísimo. Yo porque estoy en el trabajo. Está muy bien. Y estoy en el espacio ahora. Yo elegí poner un fondo verde porque mi cuarto es un desastre. Pero si quieren pongo otro, qué sé yo. Mirá. Qué nivel. Esperen, ahí está. Bueno. Muy bueno. Les vamos a proponer los que tenemos que hacer hoy, juegos tradicionales. Y uno de esos juegos tradicionales es el piedra, papel o tijera. ¿Quién no lo jugó? ¿Alguien no lo jugó? Porque por ahí puede pasar. ¿Todos lo jugamos? Sí. Sí, todo. Perfecto. Yo lo usaba para ver quién hacía la cama entre mi hermana y yo. Y como era más grande, hacía un poquito de trampa y terminaba mi hermana haciendo la cama. Así que no le vayan a decir. Vamos a hacer así como un mini torneo interno entre nosotros, entre las caritas hermosas que vemos ahora. Por ejemplo, voy a elegir a ver a Clara, me gusta tu nombre, Clara, y a Janet. Y vamos a hacer al mejor de tres. Vamos a elegir a otra pareja y así a otra pareja hasta que se enfrenten en la super final con un premio impresionante que no le podemos contar cuál es porque es sorpresa. Y vamos a ver quién es el ganador y campeón de este piedra, papel o tijera. El premio tiene que ser un punto más en el examen. No sé, estamos tramitando. Pedido. Un punto. El que gane tiene que recibirse de la carrera. Aprobada la materia. Eli, ¿cómo se llama? Perdón, me nublé. Cada uno puede hacer la hinchada en su casa, para Clara o para Janet, del otro lado, ahí. ¿Listo? Clarita. Dale. ¿Listo? ¿Preparadas? Profe, yo no veo, pero bueno, yo... No importa, yo no estamos contando la posta. A las No, 7. Janet, no te preocupes. Te vemos. ¿Preparadas? ¿Listas? Ya. Piedra, papel o tijera. Oh. Ay, empate. Vamos de nuevo. Piedra, papel o tijera.
Ahí va Janet. Bien, Janet, que pasa a la próxima ronda. A ver, vamos Sí, dale, dale. con Sandy y Vamos. con Ale, ahí que habló. Uf, ¿Listos? dale. ¿Preparados? Pará, Sandy, ¿Listos? qué lindo pantalón tenés. Piedra, papel o tijera. Ah, no, pero re Bien, tramposo, dale. porque ni se movió, estaba como Estaba esperando. ¿Qué? tramposo Ale, que sos. pasó Ale. Pasó Ale. Vamos, Janet y Ale. Pero vamos a hacer una más. A ver. Tramposo. Vamos, Ale. Y Facundo. ¿Te animás, Facundo? ¿Sí? Vamos. Preparados. ¿Listos? Piedra, papel o tijera. Dale, Lemuel. Se congeló. Se congeló. Ah, iba yo estaba esperando, estaba diciendo, ¿quién es el segundo? Yo estaba mirando y no contaba. Vamos de nuevo. Dale. Hago la del Piedra. Wi-Fi que funciona mal, ¿viste? Me transformo, depende de lo que ponga él. Sí, comadre. ¡Gané! Vamos, ¿listos? Piedra, papel o tijera. Va. Ay, empate. Dale, de nuevo. Piedra, papel o tijera. Bien, Facundo. Ahí hubo trampa. No, mentira. A ver, y ahora hacemos la super final. Facundo, Ale y Janet. No, pero Ale hizo trampa. Hizo cualquiera. Quiero el bar. Necesitaba el bar. ¿Estamos listos? Hagan su hinchada, hagan sus apuestas. Piedra Vamos, ¿Papel? Facu, jugué. Yo confío en vos. o tijera, va. Tijera todos. Vamos de nuevo. Piedra, papel o tijera. Va. Dale. ¿Ves que Ale hace trampa? Se queda ahí como... Entre Facundo y Janet. Es la conexión de internet. La conexión. Vamos a ver qué se define. Piedra, papel o tijera. Va. La buena piedra, Ganó dale, gana. Facundo. Tal cual. Bien, Vamos, bien, bien. Facu, Yo te dejé voy a ganar porque contar lo sabía que que te ibas a ganar. ganaste. Dale, Boca. Chachan. 0,00001 de puntos para el próximo parcial. ¡Qué bien! ¡Qué grande! Lo tengo anotado, Eli. te anoté acá. Facu. A ver qué te parece, pero propongo que ahora hagamos un todos contra todos. Me encanta. Pero yo si elijo a Rodrigo no lo va a saber. Facu ahora. ¿Entiendes? Los que se animan a prender la cámara se suman a jugar. Los que tienen la cámara prendida van a jugar. ¿Cómo? Yo no Hacemos entendí. un todos contra todos. Ah, ok. Sin decir a quién está jugando. Cada uno elige a uno sin decirlo y va a jugar contra él o contra Bueno. ella. Dale. Y se van anotando acá. Por ejemplo, yo me anoto Chicho, le juego a Chicho 0, yo, pero sean honestos, no vale mentir. Sí, yo Ya te ya gané. elegí Ya. contra quién. A ver, pará. ¿Listo? Pará. Listo. A ver. Dale. Dale trampa, dale. Son todos tramposos No. después. No hagan trampa. Dale. Dale, Después, después le Eli, educo. canta vos, Bueno. Piedra, papel o tijera. Empate. Oh, Hay gente empate. que- Vamos de nuevo. Empate, en mi caso. Para, Vamos de papá. nuevo. Piedra, papel o tijera. Va. ¡Ay, pará! Ah, Vamos, gané. Perdón, ¿me quedo con la misma persona? Pues ya le gané Sí, 2 veces, sí. pobre. Sí, siempre lo mismo. Re ganador. ya le gané 2 veces. Vamos de nuevo. Dale, Dale. últimos. Piedra, papel o tijera. Otra vez. empate. Otro empate. Ah, No, Profe, le no, estoy pero no ganando. voy a decir quién. bueno, a ver. Una más. Dale, una más. Dale. Bueno, una más. Piedra, papel o tijera. No. Vamos. Ah, Dale, profe, que le gano una más y le gano. Una más. Dale, una más. Vamos, A dale. ver. Ya gané, 3-1. Dale, una chicos. más. Piedra, papel o A mí me tijera. golearon. Oh, empate. Muestre la ficha. Diego, mostrá la mano porque si no, no sé si te gané. Bueno, levante la mano quién ganó, quién le ganó a su compañero.
Yo. No, yo no. Vamos, Yo yo también. Cristian. Dime, Yo perdí Goliano. con Rigo. Yo perdí con Rigo. ¿Alguno le empató? Yo empaté con Lemuel. Bueno, gané a ahora usted, vamos a hacer la... Mira, La- sin querer jugarte te ¿A quién le empaté. jugaste, Mel? Quiero saber a quién le jugó cada uno, viejo. ¿A quién le Por jugaste, Mel, eso, vos? mira, Rodri le jugó a Lemuel y empató, así que vamos a hacer la final, ¿les parece? Va a perder. Entre buena piedra, Rodri pero bueno, y dale. Lemuel. La buena Dale. piedra, dale. Dale. A ver, acá nuestra profesora Elizabeth, que active el Vamos. piedra, papel, tijera, dale. Piedra, papel o tijera. Va. Siempre elige piedra. Sí. Pobre Bart. Estrategia. No de iba a nuevo? ser- Estás enamorado de la piedra. No, gané yo, Piedra. ¿por qué de nuevo? No. Ah, no, Mejor pero de esa 7, tres. es el mejor de Esa 7. El mejor de Mejor de 3. Como los playoffs. Bueno, vamos. Ok, dale, quedan dale, dos. de nuevo, de nuevo. Puedes ganar ahora, no sé. Piedra, papel o tijera. Va. Cosa. Era tijera, bien. Era piedra, era piedra. Dale, Mm, última. Puede ser o no. Piedra, papel o tijera. Va. No, tijera de nuevo. Hago Bueno, fuego, ganó fuego Lemuel. quema de la tijera, gané. Ya soy campeón. Bueno, muy bien, excelente. Viste, estoy destinado Bien al esa empate. participación. Yo le gané Bueno, a este- Cristian. Le jugué a Valeria Otaegui y me ganó 4-3. Ah, mira, Vale, no le gané nunca. bien vale, bien vale. Perdí todas. Le jugué a Diego, Yo le pero me había ganó. jugado a Janet y empatamos. Ah, mira, otro empate. Yo le Otro gané Yo a... le gané a usted, profe Mel. Yo le gané a usted. No me ganó ni una. Ah, sí. Ni Mira, una puedo Mateo. Muy bien. Bueno, yo le jugué a Melanie, a mi tocaya, y le gané yo. Ah, yo le gané a Ale. Buena. Hice trampa. ¿A quién le Ah, yo jugaste, le gané Eli? Clara. ¿Qué? Eli, ¿a quién le jugaste vos? A Diego, pero me ganó. No lo digas Sí. más. Yo le gané a todos, dice Baruch Ayala. Mira, mira. Bueno, este juego es un juego clásico, clasiquísimo, que lo hacemos siempre en el campo, en el patio, en el aula, en la UNPAS. Nos sirve como rompehielo, como un juego de integración, lo podemos hacer con movimiento, con un montón de variantes, pero no deja de ser un juego tradicional que es, los juegos que hoy vamos a conocer. Eli, ¿querés contarles un poco más de los juegos y qué se viene? Porque vamos a compartir en pantalla. Mientras A ver, ¿qué Mel están va usando? compartiendo, claro, mientras Mel comparte lo que tenemos preparado para ustedes, los juegos tradicionales son aquellos juegos que no necesitamos materiales caros, o a veces ni necesitamos, por ejemplo, el piedra, papel o tijera, no necesitamos nada de material, se transmiten con la oralidad, por ejemplo, los más grandes transmiten a los más chiquitos cómo se juega, por ejemplo, el piedra, papel o tijera, o nosotros a nuestros hermanos más chiquitos, es decir, que se transmite de generación en generación a través de la oralidad. ¿Qué pasa hoy en día con algunos juegos tradicionales? La escondida, antes hasta las 10 de la noche estábamos en la calle jugando, ¿hoy se puede? No. No, No volvés No, no se puede. Depende del barrio. no, Depende del barrio. Ya, no sé. Claro, depende de donde estemos, en la calle ya es imposible, los juegos ya no copan las calles, ¿sí? Por la inseguridad o por la tecnología también. Hay muchos juegos que nosotros tenemos que revivirlos como profesores de educación física. ¿Y dónde creen ustedes que es el mejor lugar para que no se pierda la esencia de los juegos tradicionales? En la escuela. Tal cual, en la escuela, en el recreo, en las clases. Así que seguramente van a escuchar, si hoy hablan con algún papá, mamá, abuelo, que jugaban en sus tiempos, y seguramente va a aparecer la escondida, las bolitas, las fibus, la mancha, que El poliladro. el poliladro, la mosca. Me rompía el guardapolvo. Profe, Era terrible, pero nos encantaba jugar. El pato patudo. Así que los invitamos a que rememoren muchos juegos tradicionales y también los invitamos a que en el Instagram, si quieren, y si quieren, se filmen o se saquen fotos jugando a un juego tradicional y nos arroben, así lo compartimos con todos los compañeros. ¿Sí? Ahora les paso por el chat otra vez la página. Ahí se los escribo para que lo puedan Tangram, aguante ver. Tangram. Los invito.
Los invitamos a que esa participación que hagan en su casa la puedan hacer con su familia, con sus amigos, y bueno, compartan un buen rato. Otra cosa que tienen los juegos tradicionales es que puede ocurrir que Chicho, si vivía... ¿Chicho dónde vivías cuando eras chico? Bueno, Chicho, sí. ¿dónde? En Capital, acá, nací en Parque Patricios. Bueno, que Chicho jugaba... ¿Qué jugabas cuando eras chico, Chicho? A la escondida, al polidadron, al semáforo. Bueno, en la escondida, cuando tenías que salvar a tus compas, ¿qué tenías que decir? Al principio creo que tenía que decir piedra libre. Después se cambió. Bueno, pero no lo digas, no lo digas. Si Chicho decía piedra libre, ¿algún otro participante acá de este Zoom decía otra cosa? Obvio. A ver qué. 1, 2, 3, policía otra vez. 1, 2, 3, ladrón otra vez. No, pero la escondida, le mueve. Cuando juegan a la escondida. Perdón, me quedé con el ladrón. Esto para mí, para todos los compas. Explica para todos los dos. Exactamente. El juego, la esencia de la escondida es la misma, pero Chicho en su barrio tenía otro vocabulario, otro nombre, decía otras cosas más locas. Y bueno, claro, por ejemplo. Pero la esencia del juego sigue siendo la misma. Así que ahora, ustedes son la comisión A1, ¿verdad? Sí. Vamos a participar de una trivia de juegos tradicionales y luego la semana que viene les contamos a qué comisión le fue mejor. ¿Se animan? Dale. Puede haber verdadero, falso, de todo un poco. Así que arrancamos. A ver cómo voy a hacer trampa en las próximas, ¿no? Para que no ganen ellos. Ahí, impostor. Pregunta. El siguiente juego tradicional es... La rayuela. Los españoles le dicen rayada azul. La rayada. Correcto. Sumamos 800 puntos. Buena. Dale, equipo, dale. Si ganamos, aprobamos un examen, dijo. Vamos con la siguiente pregunta. Javier, ¿quién será? ¿Verdadero o falso? Sí, verdadero. Verdadero. Bien, bien. Que dice que no, supera los 40 de edad. El que dice que no es Chicho, que vivía en Parque Patricios. Vamos, la comisión A1. Mira, me tienen que superar a mí, y a Eli, que jugó. Pero usted responde más rápido. Acá el profe espera que todos nosotros respondamos, eso no vale. ¿Cómo se llama el famoso orificio en donde debe tocarse el la ojo. canica? Pino Welly. ¿Seguro? Una persona le dice Oppo, probablemente no jugaba con ellos. ¿Seguro? Sí, Opi. Otro juego. Bien. 682 puntos. El Oppo no sé dónde lo sacaron. Vamos. Siguiente. ¿Verdadero o falso? A ver, ¿quién se anima a cantarla? Verdadero. Sí, está verdadero. Verdadero. ¿Seguro? Verdadero. Sí, verdadero. Carolera se cayó. No, se cayó. ¿Y en la calle en la se calle cayó? tropezó. No, está bien. Es verdadero. Perdieron. Profe, nos hace El que dijo dudar. falso perdió. Es que la profe nos hace dudar. Excelente. Levante la mano el que no descendió. No. Vamos. Otra pregunta. ¿Cómo se llama el siguiente juego tradicional? Yo. Para mí que es Yayo. Sí, para mí también. Yayo es uno de chiste. Muy bien, va esta comisión. Vamos. Dale, que aprobamos. ¿Verdadero o falso? No es tiki-taka. No,
Tiki-taka se llama. Falso. Falso. ¿Seguro? Sí, Falso. Tiki-taka. Este jugaba si te rompías todos los dedos, ¿te acordás? Me quedaba la mano negra, de moretones. Morado. Bien, 581 puntos. Vamos. Vamos. Dale, dale. Siguiente. ¿Verdadero o falso? A la tijerita Falso. que se cierra. No, tocó la tierra. Falso. Es falso. Toco la tierra. No, Toco la falso. tierra. ¿Seguro? Sí, Falso. ¿Es verdadero entonces? Falso. Como campeón de salto de soga. Quiere que puedo asegurar perdamos la es falso. profe. Sí, la profe nos está re Saboteando. Quiere que Boteando apruebe. el juego. Muy bien. nos hace dudar mucho. Quiero ver si están despiertos, están activos, están jugando. Y hay gente que está tan activa que hace trampa. A ver este. Este está difícil. Yo nunca Esa tuve es la taba. Sortija. Ah, no, esa no. ¿Qué es Taba. eso? La taba, sí, la sortija, sí. Mm, No, la No, sortija. no, Es la taba. No es Es la la taba. No sortija. es la taba, es la sortija. La sortija, ¿no es? La La sortija. sortija no era el de la calle. Bien. No tengo Está la idea. sortija. Tatetí, No tatetí. tengo idea. Che, lo del campo en vez de. Bien. Se acabó el tiempo. No te Se lo acabó puedo el creer. tiempo. Profe, no nos Era la ayudaste. sortija igual. Viste, yo dije que era Bueno, pero lo dije. Tenías razón. Aparte La estaba seguro. revive. Yo. Bueno, entre nosotros sumamos unos puntitos más. Ah, muy bien. Este clásico de recién. Piedra, papel o tijera. Tijera, La tijera, piedra le tijera, gana es la muy tijera. obvio. Por favor, ponelo rápido. Tijera. Esa. Muy bien. Dale, Dale que ya terminamos, ¿eh? Mentira. Nos quedan 5. Yo no sé, canto. No está. No, No no está. está. No está. El lobo no está. ¿Alguien la puede cantar? Si no la cantan, no pongo la opción correcta. Juguemos en el Juguemos. bosque mientras el lobo está. Ya lo cantó, dale que se acabe el tiempo. Tengo una sola pregunta. Muy bien. Está cepillándose Muy los bien. dientes. ¿Cómo entra en la canción? No. El lobo está cepillándose los dientes. Eminem tiembla. Se está cambiando el lobo. A ver este. El ballet. Vale. El bolero. El ballet. Mirá lo- El bandolero de la canción. Tenía todas las manos. Bandolero. El bandolero. Vieron la capacidad de creatividad que tenemos para esas palabras. ¿Verdadero o falso? Claro, de uno más. Observen bien la imagen, ¿eh? Sí. No, no es. No es el pato No, patudo. no. No, El no pato es. patudo es ese. Falso. Pato, Falso, no. falso. 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 ¿Seguro? No, No, falso, tiene una no, pelota, no, tiene una no. pelota. Todos los- Ah, Bien la pará. imagen. Viejo, Le dicen huevo podrido. No, perdieron. No, pero Jugando a huevo Ya tenían podrido, que se Ya está, falso. Perdieron. Falso. ¡Profe! hueso podrido. Perdieron, viejo. tiene una Puso pieza para- La profe está haciendo trampa. Sí, Pásalo con la está clase. ahí. ¿Quién respondió? La profe es la que no tiene internet. Dale que quedan 2. ¿Verdadero o Está falso? saboteando el juego el profe. Profe, No, poné no juego más con este equipo. Verdadero. La cuerda verdadero. elástica. Ahora me cago. ¿Se llama la cuerda elástica? El Yo elástico. solo sé que yo jugaba al elástico. Galela. Juego al elástico. El de elástico, sí. Muy bien. Ah. ¿Eh? Tal vez en Parque Patricio se llamaba la cuerda elástica. Porque No, es no, el sé, no, porque en mi época solamente la jugaban las mujeres, así que. Ah. Muy mal. Esto también es una característica de los juegos tradicionales. A ver acá. No, falta una. En la mancha congelada debe existir una mancha y el hielo que descongela. No. No, el hielo no. Falso. ¿Cómo el hielo descongela? Claro, no. Claro. ¿Qué significaba? ¿Quién me Estuvieron descongela? bien. El sol, ¿no El hielo es? no es. El sol. Pero. En mi caso descongelaba el descongelador. Claro. O el microondas. Bueno, en la mancha, antes decíamos mancha. Si alguno trabajó o trabaja actualmente en un country, ¿saben qué le dicen los nenes? ¿Tú las traes? ¿No le dicen? Nenas. ¿Cómo?
iPhone. El que es mancha y mancha al compañero o a la compañera. Sucio. Pobre. No. Es otro nivel. Con urbano. En English. Calle de tierra. Inglés fue. Buscar en inglés. Ya les va a pasar de ir a trabajar A a la mierda. Es y horrible sentarse. trabajar. Bueno, soy de sopa, ahí le pego al pibe, habla bien. Pero pará, nosotros yo decía, llegó un momento que decía Pará, Toki, Chicho, ¿o que es la no? última, es la Perdón, última. perdón, dale. ¿Cómo se llama el siguiente juego La tradicional? payana, la payana. Payana. Muy bien, qué difícil. Qué difícil este juego. Estaba buenísimo. Bueno, a ver, ¿cuántos puntos sumaron? Acuérdate que que para probar. tenés que agregar más puntos porque nos hiciste perder, profe. Sí, los 3.000 ahí. Bueno, ¿cuántos eran? 600 puntos más. Fueron creo que de 6.500. arriba esos 10.008, viejo, ya está. No, eran como... Ah, Hubiésemos ganado. muy bien, un aplauso para la comisión A1. Bueno, bastante bien, de juegos tradicionales. Conocían un montón de ellos, ¿o no? Mirá, Chicho, vamos a ver qué pasa en las otras comisiones. Sí. Chicho, perdón, yo te Perdón. interrumpí. Vos querías decir algo y te interrumpí anteriormente. ¿Qué estaba diciendo? No, decía lo de que llegué a decir Toki. ¿Eso en las manchas se decía Toki o esa era otra? Toki, que era Toki vuelve. Chicho estaba en Parque otro mundo Patricio, no jugando. se puede decir así. ¿Qué juego estaba jugando? Vaya. Es el chico de country, ¿no? Peligroso eso. Ay, Chico perdón, de pero... country, este. Nosotros Retira, decíamos por favor. touch. Nosotros Ay, decíamos touch. sorry. Excuse me. Ay, no puedo Bueno, ver. sucede también otra característica de los juegos tradicionales, es esta, que por lo general antes, porque las culturas eran otras y las sociedades también, tenían distinción de género. Las chicas jugaban a saltar la cuerda, al elástico, a la rayuela, y los varones por ahí elegían otros juegos tradicionales. A la mamá y el papá. Por ejemplo, hoy en día, si ustedes tienen que planificar para primer grado un juego tradicional, ¿qué propuestas harían? La mancha, no hay nada más divertido. El bandolero. El ladro, el mandolero. Bandolero. No, Pero hablo en serio, pensando en es esta un juego, perspectiva por de favor. género, No lo jugaron. ¿van a separar a los niños y a las niñas? Las No, niñas para la eso sopa no. y los niños a las bolitas. Eso es para el country. No, para el country, No, no. tampoco. Tampoco. Bueno, esperemos que podamos despertar estas curiosidades en los futuros profes de educación física que se van a convertir. Así que bueno, chicuelos, ¿alguna pregunta, alguna duda? O sea que Yo tengo ganamos una nuestra sola comisión. Yo tengo una sola duda. ¿En serio no conocen el bandolero? Porque lo dije y me miraron como, jaja, qué gracioso. Y dije, ¿En serio no conocemos él? Bandolero. Sí. bueno, sí, varios nombres. ¿Quién no tiene, conoce? pero no tienen ni idea. Perfecto, fantástico. Me Menos siento Chicho, Bueno, todos creo que no conocemos. Chicho se retira. Tarea para la próxima clase. Los que no saben y las que no saben qué es el bandolero lo tienen que buscar. ¿Listo? Háganme acordar. Bueno, ahora Chicho, vamos a... que no sabe, que no es de acá. Bueno, muchachos, muchachas, nos vamos a despedir porque a las 12 tenemos otra clase y seguramente ustedes también, o alguna otra actividad. Recuerden entrar al aula y ver el material nuevo que tenemos. Voy a chequearlo de los videos y bueno, tengan buena semana. El lunes que viene no hay encuentro sincrónico. ¿Está bien? La clase es asincrónica. Van a tener actividad en el aula virtual. Vamos a estar los profes conectados por si tienen alguna duda, alguna pregunta. Y nos encontraríamos en 15 días por Zoom, si mal no recuerdo. ¿Está bien? Bueno, gracias por conectarse. Esperamos que hayan compartido una linda mañana con nosotros, como nosotros con ustedes. Y cuídense mucho. Gracias, profe. Gracias, Y Profe. Adiós. Nos vemos.